Hola niños, hoy es martes, es 13 de octubre y continuamos con las actividades de español y de ciencias naturales. En español recordarán que estamos en el proyecto del anuncio publicitario. Vimos ayer que eran los adjetivos calificativos y veíamos que son palabras que nos sirven para describir a las personas, a los animales o a las cosas y que son muy usadas en los anuncios para describir el producto que se quiere vender. ¿Sí? Por ejemplo, shampoo que te dejará el cabello hermoso e increíble. Hermoso e increíble son adjetivos calificativos. ¿Sí? Estas nuevas papas tienen el sabor más crujiente y delicioso. Crujiente y delicioso. Adjetivos calificativos. Ahora nos corresponde estudiar otras palabras que llamamos adverbios. ¿Qué es un adverbio? Tengo aquí en negro la definición. Los adverbios son palabras que tienen como función modificar a un verbo, modificar a un adjetivo o modificar a otro adverbio. Los adverbios también se pueden modificar entre sí y se llaman adverbios porque vienen de verbo, adverbio, modificadores de verbos. Nos ayudan a complementar la información que nosotros estamos presentando. Igual son muy utilizados en la publicidad para realzar el significado y la expresión que se quiere dar del producto. Por ejemplo, el más sabroso. Más es un adverbio. Y no dice que solamente es sabroso, es el más sabroso. Estamos como enfatizando todavía más el significado. Esa es la finalidad de los adverbios. Entonces son palabras que nos van a modificar a verbos, a adjetivos o entre ellos mismos, entre adverbios. Existe una clasificación. Los adverbios, depende lo que nos están queriendo explicar, se clasifican en 7 categorías, las cuales tengo aquí. ¿Sí? Primeramente, esta es una definición de adverbio, ya lo vimos. Si nos dicen dónde están las cosas, van a ser adverbios de lugar. ¿Qué palabras funcionan como adverbios de lugar? Aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, encima, enfrente, debajo. Todas esas palabras son adverbios de lugar. Por ejemplo, mi primo vive lejos de mi casa. Ahí estoy usando un adverbio de lugar, haciendo referencia a que está lejos. Si la pregunta es ¿cuándo? Estoy hablando de los adverbios de tiempo. ¿Cuándo pasó? Antes, después, luego, despacio, deprisa, ahora, mañana, ayer, hoy, entonces. Todos esos serán adverbios de tiempo. Comeremos. Luego saldremos a jugar. Aquí estoy usando un adverbio que marca tiempo. Si la pregunta es ¿cuánto? Estoy hablando de un adverbio de cantidad. ¿Cuánto hay? ¿O cuánto tengo? Adverbios de cantidad son más, menos, tanto, nada, algo, demasiado, escasamente, apenas, casi. Tengo más dinero que tú. Tengo tantas ganas de ir a visitarte. Son ejemplos de adverbios de cantidad. Si nos respondemos a la pregunta ¿cómo? Estamos hablando de adverbios de modo, ¿sí? Bien, mal, despacio, así, aprisa, mejor, regular, son adverbios de modo. Mi tarea está bien. Me salió bien mal el dibujo. A veces combinamos estos dos adverbios, bien, mal el dibujo. Y también hay adverbios de afirmación, cuando queremos decir que sí o que algo es verídico o verdadero. Bueno, cierto, claro, efectivamente, exacto, obvio, sí, obviamente. Son los adverbios de afirmación. Hay adverbios de afirmación y también hay adverbios de negación, que son lo contrario. Adverbios de negación: no, tampoco, nada, jamás, nunca, etcétera. Son los de negación. Y cuando no sabemos si algo va a suceder o no va a suceder, que tenemos una duda, tenemos adverbios que señalan duda, cuando no estamos completamente seguros de algo. Afirmaciones que lo sabemos, negaciones que sabemos que no, y duda es cuando no tenemos claramente lo que va a suceder. ¿Acaso? Tal vez, quizá, puede ser. Son ejemplos de adverbios de duda. Entonces, la clasificación son 7: lugar, tiempo, cantidad, modo, afirmación, negación y duda. Esas son los 7 categorías en que clasificamos a los adverbios y, como les decía, se usan bastante en la publicidad. Tengo un ejemplo. En un eslogan, en una frase publicitaria de un jugo, puedo decir yo que termina rápidamente
con la sed. Y aquí tengo un adverbio de modo, rápidamente. Los adverbios de modo tienen esa curiosidad. Los adverbios de modo casi todos terminan en mente, rápidamente, velozmente, lentamente, ciertamente, rápidamente en este caso, ¿sí? Entonces, este rápidamente sería un adverbio de modo. El pan más rico de la región. Entonces, aquí sería un adverbio de cantidad. Y con esto yo promociono que mi pan que voy a vender es el más rico de la región. ¿En qué consiste la actividad de hoy? Si se fijan en el WhatsApp, tienen esas mismas tarjetas en pequeño. Hay que escribir la información en la libreta para identificar y saber qué adverbios son de lugar, cuáles son de modo. Después vienen algunas oraciones. Hay que leerlas y hay que identificar dónde está el adverbio, para después clasificarlos en la tabla de abajo. Ejemplo, puse el cuaderno encima del escritorio. ¿Cuál es el adverbio? Encima. Aquí me está señalando un lugar. Está encima. Entonces lo voy a poner aquí en la categoría de adverbio de lugar. Y así en cada uno hay que leer la frase, encontrar el adverbio y clasificarlo. Podemos estar revisando nuestra hoja de apoyo para saber de qué categoría es ese adverbio. Eso es en cuanto a español. En cuanto a ciencias, hoy terminamos el trabajo sobre la alimentación correcta con el tema del IMC. IMC significa índice de masa corporal. Nos ayuda a saber qué tanto nuestro cuerpo tiene de exceso o no de grasa para saber si estamos en una complexión física saludable. En la página 24 es donde encontramos la tabla para medir el índice corporal de los niños y las niñas. Vean, es esta de aquí. ¿Cómo se calcula? Se tiene que hacer una división. Para eso necesitamos tomar en cuenta algunas consideraciones más, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar poquito aquí para tener un poquito más claro. La fórmula dice que debo dividir el peso de la persona, los kilogramos que pesa, entre la altura al cuadrado. O sea que la altura se va a multiplicar por ella misma 2 veces, ¿sí? Tienen ustedes una tablita que es la que van a anotar en ciencias naturales, esta de aquí. Y van a calcular el índice de masa corporal de las personas de su familia. Aquí van a poner sus nombres. Ejemplo, yo voy a calcular el mío. Ahí está, nombre, Julio. Peso, 70 kilogramos. 70 kilogramos. Mi estatura es 1,70. 1,78, perdón. Ahí está, 1,78. Entonces, la fórmula dice que debo de dividir el peso entre la altura multiplicada 2 veces. Entonces, primero multiplico la altura por ella misma. 1,78 por 1,78. De esa manera, voy a encontrar cuánto sería mi altura para poderla dividir con el peso, ¿sí? Ejemplo, lo calculamos. Déjenme me muevo un poquito aquí para usar la calculadora. Listo. 1,78 por 1,78. Obtengo 3,16. ¿Sí? Y ya lo anoté aquí. 3,16. Ahora sí, 70 entre 3,16 para que sea peso entre la altura. 70 kilos entre 3,16. Ok, obtengo 22,1. 22,1. Ese 22,1 me sirve de referencia para buscarlo. Como les decía, el de ustedes niños lo encuentran aquí, en la página 24, para medir su índice corporal. Y el de los adultos se los agregué también aquí, la maestra Liz y yo, en la tabla que está en las hojas de la tarea. Vean, yo saqué 22,1. Busco yo el 22,1 en la tabla. Delgadez, normal o sobrepeso. Ven que aquí en normal va de 18,5 a 24,9. Entonces, como yo saqué 22, estoy aquí, en la categoría normal. Entonces, condición corporal, le ponemos allí normal. E igual, así háganlo con sus datos. Ponen su nombre, lo que pesan y lo que miden, se multiplica esa cantidad por ella misma. Yo medía 1,78, multipliqué 1,78 por 1,78. Me dio 3,16. El peso, 70.
entre 3.16 da el índice de masa corporal, 22.1, y ahí viendo la tabla puedo sacar cómo es mi condición corporal, mi complexión física. ¿Sí? Muy bien, de eso es la actividad del día de hoy. Espero que el video les haya servido mucho y si tienen alguna duda me la hacen saber. Cuídense.